Bienvenidos una vez más, estamos aquí contentos de poder compartir con ustedes. Esto es el Venezolano Hoy. Yo soy José Ramón Villalobos, periodista venezolano en Bogotá y director del Venezolano Colombia. Hoy tendremos la oportunidad. La pregunta que formulamos en nuestro flyer, que por ejemplo en las redes sociales muchos de nuestros seguidores nos preguntan sobre cómo salir de la dictadura de Maduro. Ahora sí estamos. Bienvenido al Venezolano Hoy, diputado Pirela. Buenas tardes. Buenas noches, saludos, un placer Buenas. conversar contigo. Igualmente, joder, diputado. Diputado, ¿usted está en Maracaibo? ¿Está en Caracas? En Maracaibo. Está en Maracaibo. Ya conversaremos sobre la situación de Maracaibo, que es realmente una situación verdaderamente difícil. Y los reportes que nos están llegando de Maracaibo a propósito de la pandemia son realmente preocupantes. Diputado, en las últimas 2, 3 semanas, especialmente los medios de comunicación internacionales hacen referencia y dicen que Venezuela se encuentra en una crisis sin salida aparente. ¿Usted qué opina? ¿Es así? Mira, creo que la tragedia venezolana, que es muy compleja, que tiene muchas aristas, que tiene muchos elementos, porque no se trata de no estamos frente a una dictadura clásica, estamos frente a un Estado fallido, una nación ocupada territorialmente por fuerzas extranjeras, rusos, cubanos e iraníes. Y ese es el centro del problema que algunos no terminan de entender. No estamos combatiendo una dictadura clásica, estamos combatiendo una transnacional de factores que han ocupado y que han invadido a Venezuela. Y en esa invasión, en esa ocupación, están saqueando la riqueza venezolana. Tienen la pretensión de convertir ahora a Venezuela en un puerto frente a un problema de seguridad para el continente americano, un país distinto y distante al continente, metido en la geopolítica interna de América. Y es un problema que los gobiernos democráticos del mundo y especialmente el continente americano tienen que tener presente a la hora de revisar la formulación de una salida de la dictadura en Venezuela. A eso se agrega la presencia del narcotráfico, que es muy grave, la presencia de grupos irregulares como la FARC, como el ELN, como Hezbolá, y como una cantidad de pandillas de delincuentes, incluyendo carteles de la droga de México. Y en Venezuela entonces el debate nos llevó, la crisis política nos llevó a tomar una decisión en la Asamblea Nacional de, haciendo uso del artículo 233, tenemos año y medio que encargamos como interino a Juan Guaidó, y ha habido contradicciones, errores, avances y retrocesos que han impedido que la ruta definida, cese a la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, pueda cumplirse en el orden que tiene que cumplirse. El debate entonces está planteado en 3 vertientes, o en 3 sectores de la oposición, o en 3 sectores con visiones diferentes sobre el problema. Unos están planteando volver al diálogo. La experiencia de los diálogos es que llevamos 12 diálogos falsos que no han producido ningún resultado favorable a un cambio político en Venezuela. Sí. Hay quienes plantean que la salida es electoral, y nosotros desde la fracción 16 de julio y desde Soy Venezuela planteamos que no hay salida electoral con un régimen de fuerza. ¿Cuáles son las garantías que hay en un proceso electoral? Es decir, quienes plantean hoy las elecciones, le haríamos un favor al régimen legitimándolo y devolviéndonos al escenario del 20 de mayo, que fue el origen de un fraude y que fue el origen de la usurpación por parte de Maduro de los poderes en Venezuela. A eso se agrega otro problema también externo, y es que las Fuerzas Armadas en Venezuela están seriamente interferidas por militares y por mercenarios rusos, iraníes y cubanos, que han quitado y venido progresivamente asfixiando el papel de las Fuerzas Armadas constitucionales para convertirse simplemente en agentes de propaganda y de represión, como lo plantea María Corina Machado en el documento El Desafío de Occidente. ¿Por qué? Porque es un problema geopolítico. No podemos obviar que también están en juego los intereses petroleros en la geopolítica mundial, y que la presencia de Irán, factor reconocidamente asociado al terrorismo en el mundo, convertirá a Venezuela en un puerto
a Venezuela en un puerto de Irán nos coloca en una situación en la que la seguridad continental de los países democráticos, amén de los grupos irregulares y de los factores del narcotráfico y el terrorismo asociados en la pretensión de mantener a Venezuela como un aliviadero de carteles mexicanos de la droga, de carteles de la droga colombianos, de grupos irregulares. El grupo Hezbolá tiene totalmente controlada la economía en Nueva Esparta, en la isla de Margarita. Los grupos están diseminados en toda la frontera. La operación, por eso la operación antinarcóticos del Caribe y la operación antinarcóticos del Pacífico se convierte en una contundente respuesta al problema que era necesaria, importante, pero no suficiente. María Corina plantea en el documento del desafío. Justamente permítame lo siguiente porque me lleva a la siguiente pregunta. María Corina Machado, hace pocas horas desde ayer, está circulando una información de un planteamiento concreto que ella hace, que seguramente allá vamos a ir, sobre que la salida de Maduro, la opción de la salida de Maduro es una conformación de una coalición internacional que despliegue una operación de paz y una estabilización en Venezuela. Ayúdenos, por favor, a interpretar, a darle lectura a este planteamiento y sus consideraciones, por favor. En primer lugar, el planteamiento de María Corina descarta, el desafío para Occidente descarta la posibilidad de salida por la vía del diálogo, que ya está negada por nosotros, y de la posibilidad de una salida electoral, por lo que antes te dije, un régimen de fuerza, con ocupación internacional y grupos irregulares no puede desarrollar unas elecciones libres. Con lo cual, nosotros tenemos la convicción de que de lo que se trata es de una gran operación de coalición internacional que está además aprobada en la doctrina de las Naciones Unidas, que es la doctrina de protección humanitaria y de estabilización. Por otra parte, la OEA tiene doctrinas en la materia en que fuerzas extrañas al continente no pueden estar interviniendo en la política continental, y que es la presencia de Rusia y que es la presencia de Irán, con Cuba como instrumento de una asociación de regímenes totalitarios, de regímenes autoritarios, de regímenes dictatoriales, de regímenes sangrientos, de regímenes criminales asociados con una cantidad de bandoleros, y además a ellos se suma los planes de desestabilización que las propias democracias latinoamericanas vivieron hace unos meses con el auspicio del Foro de Sao Paulo, que no es otra cosa que una covacha reducto desplegada por Rusia, por Cuba, por Irán y por otros sectores y otros sectores totalitarios y fascistas. Sí, diputado, ahora, pero justo con la propuesta de esta coalición internacional que también, bueno, se ha reiterado, ahora lo formaliza María Corina Machado, Antonio Ledesma, el alcalde metropolitano de Caracas, ya lo había señalado también, pero hay quienes se decepcionan con esta propuesta diciendo, pero es que no está el concurso de los países internacionales para poder integrar esta coalición, poderlo tomar una decisión y una acción. Porque, se habla entonces del Grupo de Lima, de otros tipos de organizaciones y de países que al final dicen, pero se reúnen y no se llega a un consenso para esta coalición internacional o para estas opciones. ¿Qué le dice usted a quienes opinan de esta forma? El gran reto que tenemos por delante es decirle al mundo que solo los venezolanos no vamos a salir de esta tragedia. Que los venezolanos estamos viviendo una prolongada tragedia donde no hay medicinas, donde no hay comida, donde no hay electricidad, donde no hay transporte, donde no hay servicios, donde no hay gasolina, y una gasolina iraní que hoy es más para beneficiar a enchufados y a una burocracia corrupta, policial y militar, que comercializa en dólares el combustible, que para favorecer la tragedia venezolana, a la cual se agrega un factor común en el mundo, que es la pandemia. Frente a todo esto, mi querido hermano, nosotros los venezolanos tenemos que negarnos a seguir permitiendo escenarios de falsedad. El escenario de falsedad, unas elecciones libres con Maduro en Miraflores. Escenario de falsedad, ir al diálogo número 13, que es un fracaso. Entonces nosotros tenemos la obligación de trabajar para que el mundo entienda. Antes no entendían la dimensión de la tragedia venezolana, hoy la entienden. Ahora nos toca
en breve tiempo, dada la urgencia y los tiempos de la tragedia que estamos viviendo los venezolanos, hacer entender a los factores democráticos del mundo y fundamentalmente de América que si no es por la vía de una coalición internacional, el plan es repetir en Venezuela las características del régimen cubano, solo con una diferencia, que Cuba no tiene las riquezas de Venezuela, que Cuba no tiene coltán, que Cuba no tiene uranio, no tiene petróleo, no tiene hierro, no tiene oro, no tiene los minerales y las riquezas que Venezuela tiene, y que en manos de grupos asociados al terrorismo no es solo un problema de los venezolanos. Este es un problema de todo el continente, desde el presidente Trump hasta el presidente del último país del cono sur. Es decir, es un problema continental y así tenemos que hacerlo entender a los factores democráticos. Los factores democráticos justamente juegan a prolongar la crisis venezolana, lo van a lamentar. Así es, diputado. Pero justamente a propósito de lo que está señalando y esta coalición internacional que ya realmente se había planteado en conversaciones anteriores, ¿qué base jurídica y legal tiene para poder llevar adelante esta iniciativa y qué papel jugaría Juan Guaidó en esta convocatoria de una coalición internacional de operación de paz? Bueno, yo creo que Juan Guaidó lo que tiene es que hablarle claro al mundo y decirle cuál de las tres vías es la que él considera. Lo que acaba de hacer María Corina, lo que hemos hecho desde la fracción 16 de julio en la Asamblea Nacional, decirle al país y al mundo claramente cuál es el camino. ¿Es el diálogo? Bueno, que lo digan. El que cree en el diálogo, yo respeto el derecho democrático que lo diga. Quienes creen que es el camino electoral tienen derecho a decirlo. Y quienes creemos que es a través de una coalición internacional para enfrentar la necesidad de restablecer la institucionalidad democrática, de restablecer la vida institucional de Venezuela, de restablecer la Venezuela productiva, la Venezuela decente, la Venezuela con toda esa potencialidad y la Venezuela de relaciones con el mundo libre, civilizado y democrático, creemos que es a través de una coalición internacional y que los venezolanos solos no podemos. Ahora, es necesario que cada quien se sitúe, porque una de las responsabilidades que los políticos tenemos frente a nuestro país es responderle adecuadamente, es responderle con la verdad, es decirle a la gente lo que estamos pensando, que exista coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Y a eso estamos obligados todos. Está obligada María Corina y acaba de hacerlo. Está obligado Ledesma y lo está haciendo. Está obligado Guaidó, estoy obligado yo, estamos obligados todos, porque frente a la historia tenemos una responsabilidad con nuestro país, con nuestra familia, con nuestros hijos y con las generaciones futuras para decir desde dos perspectivas. ¿Qué país le estamos dejando a nuestros hijos? Pero también qué hijos le estamos dejando al país. Porque esta es una Venezuela donde la miseria, donde el abandono, donde la depredación material, moral y espiritual que ha vivido el país en estos últimos años es sumamente grave. Ahora, esa amenaza que los venezolanos estamos viviendo cotidianamente, ver a Venezuela con la bandera de Irán clavada en instituciones y en edificaciones, es el preludio de lo que le viene al continente. Y yo sé que hay, y aquí me meto en un terreno un poco espinoso, que hay intereses de la geopolítica mundial y el mercado petrolero. Y está también el tema de la presión de las elecciones presidenciales norteamericanas, que son un elemento muy clave en todo esto. Pero yo creo que quienes pretenden encanar con el tema se equivocan. Yo creo que los norteamericanos tienen bien claro el profundo y peligroso significado que tiene un enclave iraní en el continente a unas horas de las costas de Estados Unidos. Entonces, no es solo un problema de los venezolanos, ni es que le estamos diciendo al mundo, no, vengan ustedes a salvarnos. No, no, es la coalición internacional con nosotros, jugando el rol que nos corresponda jugar, el que sea, y a riesgo de lo que sea, estamos dispuestos a hacerlo. Lo estamos haciendo desde una visión patriótica, con la misma visión, con la misma urgencia, con la misma pasión con que Bolívar asumió la visión británica en el proceso independentista. Se trata de concientizar a la comunidad internacional. Los venezolanos estamos con nuestra constitución, con nuestra palabra, con nuestra
valentía, hemos tomado las calles, hemos protestado, hay 400 presos políticos, hay más de 200 oficiales militares presos, hay no sé cuánta, una lista interminable de muertos y desaparecidos. Es una puerta giratoria de presos que hoy salen unos y mañana llegan otros, persecución al periodismo libre, etcétera. Todo eso es el proyecto que pretenden imponerle al resto del continente y que pretenden imponerle a América. A los mandatarios del continente se van a hacer los locos porque hay intereses de otro tipo. Bueno, se harán los locos y pagarán también frente a la historia, lo que estamos viviendo nosotros, lo que está viviendo el pueblo cubano en 60 años de dictadura y lo que estamos viviendo los venezolanos hoy día, que de haber sido una nación próspera, una nación rica, un estandarte de la producción petrolera mundial, hoy somos un país paria, un país depauperado, donde no hay alumbrado público, donde no hay servicios, donde no hay comida, donde no hay medicina, donde no hay nada, ni siquiera combustible, y el que trajeron lo usan para sus malhechurías y su corruptela. Pero ¿cómo se le enfrenta el pueblo venezolano? ¿Cómo se enfrenta el pueblo venezolano a las mafias? ¿Cómo se enfrenta a los criminales cubanos que están en Venezuela? A los mercenarios, a los asesinos cubanos que están en Venezuela, que espían, que persiguen, que asesinan, que desaparecen, que reprimen y que están controlando progresivamente, han venido controlando progresivamente las Fuerzas Armadas, donde hay, no voy a generalizar, yo no confundo al alto mando militar y al generalato corrupto, al generalato narcotraficante, el generalato sinvergüenza, el generalato indiferente, con las reservas morales que hay en las Fuerzas Armadas, que las hay, y que en algún momento también tendrán que actuar. Y han actuado, si no, no hubiesen 300 oficiales presos. Sí, diputado, justamente cuando se habla de una coalición internacional de despliegue de operación de paz, hay venezolanos que interpretan que esto que es una acción militar, en términos concretos, es una acción militar, es una coalición militar para desplegar en Venezuela. Mira, hay varias formas de hacer las cosas. No estamos hablando de la promoción de una guerra civil, puede ser una operación quirúrgica. Yo quiero ver cuál es la respuesta del régimen si los países toman la decisión de activar esa coalición internacional, de activar el TIAR, de que la Asamblea Nacional de una vez por todas apruebe el 187-11. Yo creo que ahí se crean, incluso pueden crearse las condiciones para que ni siquiera la operación se cumpla. La sola decisión puede provocar una importante salida en Venezuela. De manera que no se trata de quienes quieren descalificar el planteamiento de la coalición internacional diciendo, allá vienen los marines están en La Guaira para hacer chistes de mal gusto con la desgracia venezolana. Porque también hay sectores que les interesa que esta desgracia se prolongue, porque la desgracia venezolana se le ha convertido en un negocio a algunos sectores políticos involucrados en graves hechos de corrupción. Y ven en esta salida, en la posibilidad de una coalición. ¿Tú crees que si todas las fuerzas políticas del país nos activamos junto a aliados que han sido muy francos, que han sido muy determinantes? Nosotros reconocemos, por ejemplo, la labor que ha realizado Luis Almagro desde la OEA en favor de la democracia en Venezuela. Reconocemos las tareas del presidente Duque, del presidente Bolsonaro, del presidente Trump, de la Comunidad Europea, que tiene un enfoque distinto al nuestro, pero que han sido solidarios y así lo reconocemos. Nosotros estamos restiados en la necesidad de que el mundo civilizado del continente, los gobiernos de este continente, empezando por el presidente Trump, entiendan que solo a través de una coalición internacional, cuya base jurídica a ti te preocupa, hermano, ahí está la base jurídica en la OEA, en las doctrinas de la OEA. Ahí está la base jurídica en la protección humanitaria de las Naciones Unidas, que ya ha sido puesta en práctica. De manera que no es un problema que está en el centro de las bases, digamos, jurídicas. Bases jurídicas existen. Es un problema del poder. ¿Del poder para qué? Porque es hora de que se entienda que la democracia no puede seguir siendo un ejercicio raquítico de solo votar y hablar, que la democracia requiere seguridad continental,
que está amenazada y acechada por el terrorismo. Hay sectores jugando a poner en peligro la paz mundial. Y desde el continente, donde está Estados Unidos, que es la nación más poderosa en el continente americano, la utilización de Venezuela como un puerto iraní, como un puerto del totalitarismo, como un puerto del terrorismo, como un Estado fallido que se hace el loco frente a las prácticas del narcotráfico y del terrorismo, que tiene además influenciadas muchas de sus altas esferas en las vinculaciones con el narcotráfico y el terrorismo. Bueno, no le puedes pedir a un pueblo, que a todas esas mafias, a todos esos poderes y al mercenarismo ruso, cubano, iraní, etcétera, junto a las mafias de la droga, un pueblo solo, el pueblo venezolano solo. No es verdad. No es verdad que a través de unas elecciones se puede solucionar el problema, porque no hay elecciones libres. Es repetir. Eso es pensar que la salida es electoral. Es devolvernos al 20 de mayo del 2018. Sí, permítame preguntarle, diputado, porque justamente ondea la bandera iraní en el centro de Caracas, ahí en las Torres del Silencio. Usted lo decía muy bien en una intervención en la Asamblea Nacional. Venezuela, puerto de Irán. Entonces, realmente, incluso usted denunciaba que en las próximas semanas vienen unos nuevos buques iraníes. ¿Qué información está manejando y cómo sustenta usted esta información? Mira, la operación para traer nuevos buques es una operación desesperada de Maduro, que no tiene a dónde más echar mano. ¿Quién más le puede vender gasolina al régimen de Venezuela que está sancionado? Los rusos se fueron y no les venden porque corren el riesgo de que los sancionen. Los chinos no van a poner en peligro su mercado por venderle a un gobierno sancionado. Entonces aquí se juntaron los burros de un mismo pelo. Los sancionados del régimen venezolano con los sancionados del régimen iraní. Y la pretensión fallida de poner a funcionar las refinerías, que eran las mejores del mundo. Los iraníes han intentado 2 veces encenderlas y han terminado en accidentes. Recientemente la refinería del Palito la pusieron a funcionar irregularmente con un 20% de su capacidad productiva y volvió a retroceder. Entonces, hay una operación, por supuesto yo no puedo revelar la fuente. Sí, entonces son las fuentes, puedes tener la seguridad de que no amanecen con vida. Hay una nueva operación, traer nuevos buques a Venezuela con combustible desde Irán. ¿Qué traen esos buques? Bueno, es una gran pregunta. ¿Y qué se llevan esos buques? También es una gran pregunta. ¿Con qué se pagaron los buques anteriores? Se pagaron con oro. ¿Con qué se van a pagar los buques que vienen a final de mes? Porque están planificando una nueva operación. Yo la denuncié en la Asamblea Nacional y asumo la responsabilidad de lo que dije y lo ratifico en este prestigioso programa. Hay una nueva operación preparada para que vengan de nuevo buques a Venezuela. ¿Cuándo llegarían, diputados? Más o menos, ¿qué estimación según la información preliminar que usted maneja para fin de este mes de junio? La información que yo manejo es que sería entre los últimos días de este mes y los primeros días del próximo mes. Sí, diputado. Es una travesía bastante larga. Sí, justamente, diputado. Pero están preparándose para eso. Diputado. Yo lo dije en el debate de la Asamblea, lo ratifico hoy aquí. Sí, usted lo dijo. De hecho, esta denuncia tuvimos la oportunidad acá en el Venezolano de poderla escuchar de su propia voz en esa intervención. Diputado, nos quedan unos pocos minutos. Quiero aprovechar que usted está en Maracaibo, usted es maracucho, representa al Estado Zulia en la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela. ¿Cómo está la situación de la pandemia del COVID-19 en Maracaibo, que pareciera que está completamente desbordada con el sistema de salud? Las imágenes del hospital universitario son efectivamente escalofriantes. Bueno, no solo son escalofriantes las imágenes, es realmente escalofriante lo que está ocurriendo. Por primera vez en la historia se están produciendo fugas masivas de pacientes afectados por la pandemia que ante el maltrato, ante el abandono en que se encuentran,
se están yendo del hospital, huyendo de los hospitales. Han utilizado hoteles y moteles de la ciudad. El motel La Montañita, que queda hacia el oeste de la ciudad, ha sido ocupado con pacientes que después son dejados allí a su abandono, colocándoles un medicamento para la fiebre que no resuelve el problema de inflamación en los órganos respiratorios, que es el centro de esta pandemia. Recibí información de que el motel Las Vegas, que está ubicado en la Circunvalación 2, a unos 800 metros del Hotel Maruma, también hay 300 pacientes allí. Hay unos 12, 14 pacientes en los CDI del municipio de San Francisco, donde yo vivo, que tienen varios días esperando que la ambulancia vaya a buscarlo y la fulana ambulancia no aparece. Es decir, hay un gravísimo deterioro de todo. Se agrega un gobernador mafioso, a quien yo llamo el Chapo de los Cóndores, porque en el Zulia las mafias persiguen. Hace unos meses venimos denunciando a los cobravacunas, a los que colocan granadas en los establecimientos para chantajear, para extorsionar a los comerciantes y empresarios de la región. Muchos se han ido, a muchos por la vía de la extorsión institucionalizada desde el Palacio de los Cóndores, desde la gobernación, los han obligado a vender a precios irrisorios sus establecimientos. Hace pocos días, un par de días, lanzaron una granada en un establecimiento comercial. En el sur estamos viviendo lo peor de la tragedia que se vive en Venezuela. Lo peor porque somos la cola del sistema eléctrico nacional, con lo cual sería incalculable establecer las pérdidas que se han producido en el deterioro de los equipos eléctricos de los zulianos. El gravísimo deterioro de tener un gobernador enemigo de los zulianos como Omar Prieto, un gobernador que tampoco ataca el problema de la inseguridad, porque él es parte del problema de la inseguridad. Es decir, los zulianos estamos viviendo quizás el peor momento. Venezuela está viviendo el peor momento de su historia, pero los zulianos estamos viviendo momentos mucho más graves, mucho más delicados y mayor nivel de deterioro en la calidad de vida que el resto de los venezolanos. Diputado, yo me pregunto a propósito de la base y del contenido de lo que usted denuncia. ¿No, ustedes, los diputados de la Asamblea Nacional que hacen estas denuncias, no temen por su vida? ¿Cómo viven en la Venezuela de hoy, donde explícitamente hay un sistema represor? Y frente a estas denuncias que usted ha formulado hoy, por ejemplo, que ya lo he reiterado en varios programas de televisión, ¿usted no teme por su vida? ¿Es perseguido? ¿Cómo viven los diputados que hacen estas denuncias en la Venezuela de hoy? Bueno, ¿cómo vivimos jugando a que nos cobren nuestras posiciones de principio, a que nos espíen, a que nos hostiguen, a que nos vigilen nuestras casas, a que se metan con nuestra gente, a que en algún momento, yo lo he dicho en muchos debates, en Venezuela comenzará una ola de crímenes selectivos, pero tenemos un compromiso. Mira, yo tengo un compromiso de vida con Venezuela, con mis amigos, con mi familia, con mis hijos y con mis nietos. Pero además, yo tengo un compromiso adicional con los zulianos. Yo fui el diputado mejor votado del Zulia en las elecciones parlamentarias en 2015 y fui el sexto en el país. Es para mí un motivo de orgullo, pero también es un elemento subjetivo que me impulsa a seguir trabajando, a seguir luchando a todo riesgo y a todo evento. Estamos en un carrusel, estamos jugándonos la vida diariamente y no solo yo, muchos diputados que tienen una posición valiente, que tienen una posición de principios, que llaman las cosas por su nombre, que no son capaces de edulcorar la desgracia. Obviamente todos estamos en riesgo y eso hay que asumirlo y no hay otro camino que asumirlo. Sí, bueno, diputado, ya para terminar, nosotros habíamos prometido a nuestra audiencia, a los seguidores del Venezolano Hoy, que la pregunta, ¿cómo salir de la dictadura en Venezuela? Permítame la pregunta, ¿cuándo salimos de la dictadura de Venezuela?
Yo creo que vamos a salir más pronto de lo que muchos piensan. Soy optimista frente a eso. Y estoy seguro que los presidentes del continente, de los países del continente, reconozco, agradezco la posición de muchos dignatarios, la posición del presidente Trump, la posición de Iván Duque, del senador Álvaro Uribe, de Luis Almagro, de Bolsonaro, de muchos presidentes. Pero más temprano que tarde van a entender que no hay otra salida que lo que está planteando María Corina. Una operación de coalición internacional. Y te dejo claro, soy de los que cree que cuando esa operación se decida, a lo mejor ni siquiera hay que ejecutarla. A lo mejor ni siquiera hay que ejecutarla, porque se convertida en una amenaza creíble y concreta, puede provocar el deslinde de un Estado. Muchísimas gracias, diputado José Luis Pirela, por haber compartido. Muchas gracias, José Ramón. Muchísimas gracias a usted, diputado. Gracias a toda nuestra audiencia del Venezolano Hoy. Nos vemos mañana, ya saben, por todas nuestras redes sociales del Venezolano. Buenas noches. Gracias, diputado. Hasta luego. Gracias, hermano.